Muy bien, muy muy buenas tardes a todos. Quiero compartir pantalla porque en esta primera parte de la predicación del Evangelio quiero llevarles a dos pasajes. Están en libros distintos de la Biblia. Son dos evangelios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, vamos a ir al Evangelio de Juan. Van a notar ustedes, y es lo que yo quiero enfatizar y comunicarle a usted, eh, que hay un paralelismo muy grande entre estos dos pasajes. Y vamos a explicarlo brevemente, espero, y vamos a concluir, porque este es un mensaje que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Entonces, quiero compartir pantalla, espero que se pueda ver bien. Ahí sí. ¿Se ve? Espero que sí. Bien. Muy bien. Mi tema se llama una pregunta, una respuesta y dos reacciones distintas. Así se llama mi tema. Vamos a ver en Lucas el capítulo 7, lo que está ahí en pantalla, el caso en primer lugar de Juan el Bautista, y vamos a ver, si Dios lo permite, en Juan capítulo 10, el caso de otras personas, eh, judíos, ¿ya? Y todo esto relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Esto está relatándose alrededor de nuestro Señor Jesús. Antes de continuar, les invito a que me acompañen en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas tu palabra, te rogamos que tú salves. Tú eres Dios que salva, y lo haces por medio de tu palabra poderosa, que no vuelve a ti vacía, sino que da fruto. Te rogamos, nuestro Padre Celestial, que por medio de ella tú salves como nos salvaste a nosotros también, alguna vez. Glorifícate, nuestro Dios, en esta noche. Quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Leamos Lucas capítulo 7, versículos en pantalla 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, y esta es la pregunta que yo quiero que enfaticemos. ¿Eres tú, Juan el Bautista, mandando a dos mensajeros, le pregunta a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte de nuevo la misma pregunta. La repiten: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan el Bautista todo lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Este es el primer caso que en la voluntad del Señor me gustaría comentar con ustedes. Es un caso positivo, es un caso bueno, es un caso imitable. El caso de una persona que, sin tener registrada cuál fue su respuesta, sabemos implícitamente que respondió con fe ante el Señor Jesús. La gran pregunta, ahí está, en verde, la primera, y la segunda también. ¿Eres tú? Juan le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista es un personaje tremendamente importante en la Escritura. Nuestro Señor dijo que no había hombre más grande que él. Es un precursor del Señor que prepararía los corazones del pueblo para que creyesen en Jesús como el Mesías, como el libertador de Dios. Pero sin embargo, en este momento en su vida ya está en la recta final. Está encarcelado, está en una cárcel
horrible, en un hoyo, pero tiene acceso a algunos de sus discípulos, y estos discípulos él los utiliza como mensajeros en este caso. Claramente Juan el Bautista conoce al Señor Jesús, de hecho le bautizó, pero luego se perdió todo el ministerio del Señor Jesús, y creo que esto es muy importante que lo tengamos en mente para poder entender bien este pasaje. Juan el Bautista nunca pudo ver los milagros que hizo el Señor. Juan el Bautista, muy a duras penas, o tal vez nada, escuchó nada de lo que el Señor Jesús enseñó. Y claramente en esa época no había internet, no había radio, no había ninguno de los medios que tenemos hoy día. Juan el Bautista conoció al Señor Jesús solo al principio de su ministerio y después fue encarcelado y prácticamente se perdió todo. Se perdió los milagros, no los pudo ver, no pudo escuchar del Señor Jesucristo. Y en esta situación, aún Juan el Bautista, un hombre grande en el reino de Dios, delante de Dios, podría tener dudas. Podría tener dudas de que si el Señor Jesús realmente es el Salvador, el Mesías que ha venido al mundo, o si resulta que es otro profeta, simplemente un precursor más. Se supone que el Mesías, el Salvador esperado para el pueblo, iba a instaurar el reino de Dios, que iba a limpiar a su pueblo, que iba a juzgar el pecado, que iba a reinar en paz con sus súbditos, pero parece, a los ojos de Juan, encarcelado, que nada de eso estaba pasando en ese momento. Juan no podía ver las señales, estaba preso, aislado, y está sufriendo y está triste. En esa situación, es normal que pueda surgir una duda. Es normal. Y puede ser que tal vez haya alguien aquí en esta reunión que esté con una duda similar, en una situación similar. Y sin embargo, lo primero que yo quiero destacar es la actitud positiva de Juan. Y esto es algo que le comunico directamente a usted también, y a mí mismo. Juan hace aquí lo que toda persona o una persona sincera, correcta, una persona de fe, debe hacer cuando surgen dudas. Cuando surgen dudas en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales, lo que hay que hacer y lo que Juan nos muestra aquí, y es un excelente ejemplo, es directamente dirigirse a Dios a preguntarle. Directamente preguntar a Dios con su debilidad, con su problema, con su inquietud, ir y preguntarle, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? Tengo dudas. No he podido ver las cosas que tú has hecho. No he podido escuchar las cosas que tú has dicho. ¿Eres tú, Señor? Él pregunta el que había de venir. Claramente eso es una expresión mesiánica, es una expresión que se refiere a el único elegido que iba a venir del cielo a salvar a su pueblo. Juan le pregunta directamente, ¿eres tú el Salvador o esperamos a otro? Esa es una actitud preciosa que toda persona debe tener. Cada vez que tenga usted una duda con respecto a algo de Dios, con respecto a su situación espiritual, pregunte directamente a Dios. Si hay dudas en medio de una situación difícil de la vida, pregunte a Dios, Señor, ¿eres tú? Y la gracia y la misericordia de Dios siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta. Juan aquí tiene una duda, pero también tiene un corazón abierto a recibir la verdad de Dios. Esta pregunta preciosa, Señor, ¿eres tú el que había de venir? Está apuntando al elemento central y está apuntando a Cristo el Señor, el elemento central, porque hay un corazón dispuesto a abrazarlo y creerlo por la fe. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Juan? La respuesta no es explícita, no le dice sí, yo soy, como si se lo dice, por ejemplo, a la mujer samaritana. Juan el Bautista va a recibir una respuesta implícita de parte del Señor.
El Señor Jesucristo dice en el versículo 21, y es como si el Señor hubiera hecho esos milagros ahí a propósito, versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos para darle evidencia a Juan. La evidencia es un sí inequívoco. Sí, Juan, yo soy el Mesías. Pero no se lo dice a través de palabras, sino que se lo dice a través de hechos, de milagros, de obras sobrenaturales. Eso es lo que va a confortar a Juan. Juan recibe una respuesta implícita. Los discípulos ven las maravillas del Señor Jesús. Siempre que alguien acuda al Señor para buscar auxilio en su duda, lo va a encontrar. Juan lo encontró y termina nuestro Señor Jesucristo diciéndole: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan, bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí. Una tierna reprensión, una consoladora reprensión a Juan. Juan el Bautista dudó por un momento, pero hizo lo correcto, acudió al Señor con un corazón abierto, con un corazón lleno de fe. Y ante la evidencia que el Señor Jesucristo le da, milagros, obras que lo indican como el Salvador, como el Mesías, Juan creyó. Tuvo dudas, tuvo temor, pero preguntó y recibió una respuesta. La creyó y fue confortado. Ese es el primer grupo de personas, Juan, sus dos discípulos. Pero saben que hay otro grupo de personas, y ahora paso a mi segundo punto, que hicieron exactamente la misma pregunta. Vamos a ver que exactamente reciben la misma respuesta, pero sin embargo hay una reacción diametralmente opuesta. Y también nos va a dejar un ejemplo. Juan es el primer ejemplo, alguien que dudó, alguien que no sabía, que le faltaba evidencia. Pero cuando la obtuvo, creyó profundamente y fue confortado incluso en el momento de su muerte. Paso ahora a mi segundo punto. Juan capítulo 10. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos, enemigos del Señor, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, ¿no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este grupo tiene otro problema. De entrada, en el versículo 24, muestran ya una hostilidad tremenda a nuestro Señor. El versículo 24 parte con le rodearon. Le rodearon. Uno no rodea a alguien para mostrarse amistoso con esa persona. Lo rodean para presionarlo. Y cuando preguntan, hay una ansiedad en su pregunta que de alguna manera no se condice o no corresponde a una respuesta de fe o a una actitud de fe. Estas personas no están allí para preguntar de buena fe. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? La NBI traduce: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Curioso. La idea es: miren la blasfemia, miren la altivez de estas personas. Le dicen: déjate de rodeos, habla claro, habla ya. Estamos demasiado impacientes. Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslo ahora, dínoslo ya, con franqueza.
Y quiero que nos fijemos en esto. A pesar de que la pregunta fue formulada con muchísima más violencia que el primer ejemplo que vimos de Juan y sus discípulos, es exactamente la misma pregunta. ¿Eres tú? ¿Tenemos que seguirte a ti? ¿Eres el Salvador? ¿Jesús? Están formulando, de hecho, estas personas la pregunta correcta. Están preguntando al Señor acerca de quién es Él. Pero el problema de ellos no es tanto que hayan fallado en la pregunta, sino lo que hay dentro de sus corazones. Ellos no están preguntando para creer en Él. Ellos están preguntando para matarlo. ¿Y saben lo increíble? Que esta pregunta, que es la misma, es respondida por el Señor también de la misma manera. Exactamente de la misma manera que el Señor se la respondió a Juan. Vamos a ver el versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Son las obras. El Señor Jesucristo en ambos casos acudió o aludió o sacó a la conversación lo que él había hecho, hechos concretos, milagros por montones, señales, prodigios que testifican que Él es el Salvador, que Él es Dios que ha venido al mundo, que Él es el Mesías. Pero ¿saben que la respuesta de nuestro Señor también revela lo torcidos que ellos son? El Señor les dice en su respuesta que ellos ya deberían saberlo, que ellos ya habían visto estas cosas. Ellos tenían desde antes suficiente información sustancial para haber creído en Él. Y el problema de ellos no tiene que ver con los problemas de Juan. Juan no había podido ver estas cosas. El problema de ellos es que las ven, pero no las creen. En otras palabras, el problema de ellos no es que no tuvieran acceso a la evidencia, sino que, teniendo la evidencia al frente, la rechazan. Eso es lo que estas personas están mostrando aquí. Os lo he dicho y no creéis. Vosotros no creéis. Ahí están las obras. Ustedes no las creen. Esa es la diferencia. Avanzo al versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, de nuevo, la misma respuesta. La misma respuesta. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y siguen ellos exactamente en la misma incredulidad en el versículo 33. ¿No te apedreamos por tus buenas obras? Esa es la idea, sino por la blasfemia, una supuesta blasfemia que ellos encuentran allí. Yo quiero que observemos esto. Siguen ellos en la misma incredulidad. Ellos selectivamente, con pinza, están ignorando lo que no les conviene, lo que es objetivo y no les conviene, lo están ignorando y lo están cambiando por algo subjetivo. Saben de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas obras, muchos milagros, los reconocen. Dicen que realmente no es por eso que lo apedrean, pero las ignoran, sabiéndolas, conociéndolas. Las meten debajo de la alfombra, por así decirlo, las hacen desaparecer. Les bajan el perfil a todas estas cosas milagrosas que apuntan a que el Señor Jesucristo es el Salvador. Pensemos en lo torcido que es esto, por favor. Insisto en eso. Tienen una evidencia sólida al frente, objetiva, sólida, que dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Salvador. ¿Y saben lo que hacen con esa evidencia? La toman, la ignoran, la tiran a la basura y después más encima tienen la desfachatez de acusarle de que se hace Dios sin evidencia. ¡Wow! Increíble. Toman estas violentas represalias contra él. Esta blasfemia que ellos dicen, que ellos observan aquí, le dicen a él que él es hombre y que se hace Dios, tiene dos grandes problemas. El primero es que es lo que ellos piensan.
es subjetivo. Ellos eliminaron lo objetivo, que son los milagros que apuntan exactamente a lo contrario, y se quedaron con lo que ellos creen nomás. Y lo segundo es que nos muestra la condición espiritual de ellos, el pecado. El pecado hace ver todas las cosas de Dios al revés. Todas las cosas de Dios se ven al revés. No es que el Señor sea un hombre y se haga Dios. Es al revés. Él es Dios eterno que se hizo hombre. Y ellos no lo ven. No porque no tengan evidencia, sino porque no la creen. El problema es su incredulidad de corazón, su corazón endurecido a las cosas de Dios, su hostilidad, su deseo de seguir en sus propios caminos. Eso es lo que les llevó a preguntar algo correcto, a recibir una respuesta correcta, a recibir evidencia solidísima y a pesar de eso, no creerlo, a callar la evidencia, a acusar de mentira, de una manera subjetiva y de una manera equivocada, pero maliciosamente equivocada. Esto hicieron estas personas. Ese es el segundo ejemplo. Y ahora, con esas dos cosas dichas y quedándome ya muy pocos minutos, quiero hacer una reflexión final de Juan el Bautista, que preguntó si Jesús era el Salvador y recibió la respuesta. Y de estos judíos que preguntaron exactamente lo mismo y recibieron la misma respuesta. Ambas respuestas, obras milagrosas que apuntan a que el Señor Jesucristo es el bendito Hijo de Dios que vino a salvar. Pero Juan el Bautista lo creyó con fe y estas otras personas lo rechazaron. El Evangelio es un mensaje de Dios para usted, para mí, para toda persona. El Evangelio nos dice que nosotros, muertos en nuestros pecados, espiritualmente hablando, alejados de Dios, muertos para con Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, en esa condición, Dios en su misericordia nos dio a su Hijo unigénito, a Cristo el Señor, aquel que es uno con el Padre, como dice el versículo 30 ahí en pantalla. El bendito Hijo de Dios, que vino a este mundo hace 2000 años atrás, tomó una naturaleza humana y llegó a una cruz, y en esa cruz, el bendito Hijo de Dios, estirando los brazos, murió en mi lugar y murió en el lugar de usted. Y por medio de su muerte ahí en la cruz, por medio de su sangre derramada, usted y yo, pecadores perdidos, podemos ser limpiados por Él, podemos ser salvados por Él, podemos recibir vida de Él, vida eterna, vida preciosa, y conocerle y pasar a ser llamados hijos de Él por su muerte y por su resurrección. Este es el Evangelio. Es posible que haya muchas personas aquí que tengan dudas. Es normal tener dudas. Totalmente normal. Ante las dudas, Dios responde en su palabra. Si su duda es sincera, como la de Juan el Bautista, legítima, sincera, Dios le va a responder por su palabra. Y usted va a ser grandemente consolado, va a ser bendecido. El primer pasaje de Juan nos enseña exactamente eso, que si hay alguien que está pasando por alguna situación adversa en la vida y tiene dudas de Dios, lo que debe hacer es acudir a Dios mismo, a la palabra de Dios, para aclarar esas dudas. Escuche la palabra de Dios, entiéndala y por sobre todo créala como lo hizo Juan. La bendición del Señor es para usted. Bienaventurado, lo voy a poner aquí en pantalla una vez más. Versículo 23, bienaventurado, bendito, feliz aquel que no haya tropiezo en mí. Es posible que tal vez haya algún creyente que tal vez está pasando por situaciones difíciles. Ahora es el tiempo de volverse a Dios. Ahora es el tiempo de poner esas dudas a los pies del Señor. Tal vez haya alguien que tal vez no sea creyente y tenga miedo a morir.
y enfrentarse al trono de Dios. Ahora es el momento de acudir por medio de la obra de Cristo precisamente al trono de Dios, al trono de la gracia. Exponga sus dudas y temores en una oración a Dios y en su palabra Él le va a responder a usted. Y en su palabra está lleno de evidencia preciosa que conforta y sostiene a aquel que duda para que crea. Si usted aún está en sus pecados, Dios promete que por la fe en Cristo sus pecados son perdonados, usted es limpiado y hecho una nueva criatura y va a recibir la vida de Dios. Y no solamente la palabra nos testifica. Todos nosotros los creyentes, millones de personas a lo largo de toda la historia, de una u otra manera también en nuestras propias vidas testificamos lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha dado vida. Y de alguna manera todos nosotros le estamos diciendo esto. Las promesas de Dios son ciertísimas. Cristo es el Salvador. Pero ¿sabe qué? También hay otra actitud. Y podría ser que esta sea la actitud que usted está teniendo o que ha tenido en los últimos años o meses o días. Una actitud para con Dios que finalmente se trata de no tanto que las dudas sean razonables, no tanto de que falte evidencia, creerlas, pero que si existiera, entonces creerían, sino que teniendo la evidencia, sabiendo de la palabra de Dios, sabiendo del Evangelio, resulta que puede tener usted el problema de que decida selectivamente tomarla, amuñarla, lanzarla al bote de la basura, ignorar la evidencia, ignorar el mensaje de Dios para permanecer usted en sus pecados y en su forma de vida alejada de Dios. Pienso en ese pasaje de Juan que dice que el Señor vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es terrible. Y es terrible pensar que todavía hay muchas personas que pueden estar así, teniendo una abrumadora cantidad de evidencia frente a ellos, y sin embargo la descartan. Toman la voz del Espíritu Santo, toman la palabra de Dios, toman los consejos de muchos hermanos que les hablan del amor de Dios y los ignoran. Y de esa manera terminan ignorando a Dios y terminan incluso ofendiendo a Dios, no entendiendo absolutamente nada. Si ese es el caso de usted, el llamado es clarísimo. Abandone su incredulidad, abandone la hostilidad para con Dios, crea en Él, sométase a Él, reconozca delante de Él sus pecados y clame por misericordia. Crea en la obra preciosa de Jesucristo en la cruz, nuestro Señor y Salvador. Reconciliados con Dios, dice el apóstol Pablo. Y de esa manera usted será salvo. Este es el pasaje que les quería dejar. Dos casos. Uno de ellos de fe ante la duda. El otro caso ante la misma duda y ante la misma respuesta, una respuesta de incredulidad. No sea como el segundo caso. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Que el Señor bendiga su palabra.